¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos de la criada de los caballeros de Favonius, Noelle, un personaje de 4 estrellas del tipo Geo y un usuario de mandoble. Como nuestras guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción que existe, hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en varios sitios web. Dicho esto, comencemos. Noelle aún no posee las cualidades necesarias para pertenecer a los caballeros de Favonius, pero eso no la detiene en su camino de lograrlo. Ese noble sueño ha hecho que se gane la confianza de todo Mondstadt ayudando a todo el que necesita ayuda, aunque hay quienes creen que su arduo trabajo terminará un día por perjudicarla. Es educada y algo prudente, pero ella misma ha dicho que a veces puede llegar a ser terca. Su altruismo es una característica que no solo influye en su personalidad, sino también en combate, pues sus talentos auxilian a todo el equipo. Empezando por los pasivos, tenemos de todo corazón. Cuando Noelle no está en combate pero sí en tu equipo, se generará automáticamente un escudo con duración de 20 segundos siempre y cuando la vida del personaje en uso sea inferior al 30%. El escudo absorberá como máximo un daño igual al 400% de la estadística de defensa de Noelle con una efectividad de absorción del 150%. Por lo que ningún ataque hará daño a nuestro personaje si el daño total acumulado durante los 20 segundos no rebasa la resistencia del 400%. Pulcra y eficaz es su segundo talento pasivo, y permitirá a Noelle reducir en un segundo el tiempo de enfriamiento de su habilidad elemental Guardiana del Corazón por cada 4 golpes normales o cargados. Se debe resaltar que asestar un golpe a varios enemigos a la vez seguirá contando como un solo golpe. Su último talento pasivo se llama Dedicación de la Criada, con el cual Noelle lucirá sus habilidades culinarias. Si se cocina perfectamente un plato con efectos defensivos, hay una probabilidad del 12% de obtener el doble. Es tiempo de sus habilidades de combate. Como siempre, comencemos con los ataques normales. Para el caso de Noelle, los enemigos se verán dañados por un combo de 4 golpes contundentes de mandoble al presionar varias veces el botón de ataque. Su segunda ofensiva es el ataque cargado, el cual permitirá a Noelle girar como perinola mientras consume aguante constantemente haciendo daño a todo enemigo que toque, y cuando termine de girar, rematará con una oscilación más fuerte. Para el ataque descendiente, la criada de Favonius se lanzará con todo el peso de su arma desde los cielos, causando daño a los enemigos en la pequeña área donde impacte contra el suelo. Es turno de su habilidad elemental, Guardiana del Corazón. Cuando se activa, se generará un escudo de tipo Geo alrededor de Noelle que hará una pequeña cantidad de daño a los enemigos que haya tocado al generarse. Este escudo tiene una absorción proporcional a la defensa de la criada, y permanecerá activo incluso si ella no está en combate. Caso contrario, si Noelle está en batalla junto al escudo, sus golpes normales y cargados tendrán una probabilidad de regenerar vida a sí misma y al resto del equipo. La porción de vida recuperada será proporcional a la estadística de defensa de Noelle. Como último efecto, la protección tendrá una eficiencia de absorción del 150% contra todo tipo de daño. A diferencia del resto de sus talentos de apoyo, su definitiva está dedicada a la ofensiva. La sirvienta imbuirá su arma con daño Geo, golpeando a todo enemigo en un área considerable alrededor suyo. Con esto, el mandoble obtendrá un particular color dorado con los siguientes efectos. Aumentará en gran medida el alcance de todos los golpes de Noelle. Convertirá el daño de ataque en daño elemental de tipo Geo, el cual no podrá ser sustituido por algún otro elemento. E incrementará el ataque en proporción a la defensa de Noelle. La forma de usar a Noelle entonces dependerá del rol que quieran darle. En el caso del rol de apoyo, lo primero por hacer es siempre utilizar su habilidad elemental para después cambiar a su personaje de daño principal. De ese modo propinarán dolor sin preocuparse tanto por la vida de su personaje en combate. E incluso si ese escudo cae, no se olviden que de todo corazón generará automáticamente un escudo a su personaje cuando tenga poca vida. Para cuando necesiten curar, deberán cambiar a Noelle, activar Guardiana del Corazón y golpear a los enemigos hasta restaurar su vida. En el caso del rol del daño principal,
utilicen Guardiana del Corazón y prosigan con golpes normales y cargados para así disminuir el tiempo de reutilización de su habilidad elemental. Una vez que la vuelvan a activar, repitan el proceso hasta que su habilidad definitiva esté lista para causar el máximo dolor al enemigo. Gracias a sus habilidades, Noelle es muy versátil para construirse tanto para el rol de soporte como daño principal. En ambos escenarios, el arma que necesitarán se llama Sombra Blanca, un excelente mandoble forjable con el herrero de toda ciudad. Posee un ataque base decente, pero más importante aún, se acompaña de la primordial estadística de defensa que la confiable sirvienta de Favonius necesita para mejorar su desempeño. Aunque sin duda, su efecto de aumento de defensa y ataque con golpes normales y cargados son lo que realmente hacen brillar a esta arma. La parte más complicada viene con los artefactos, pues definirán el rol que quieran tomar. En el caso del rol de soporte, recomiendo un conjunto de 4 piezas de doncella amada, para aumentar las capacidades curativas de los golpes de Noelle. Las estadísticas principales que deben priorizar para tal caso son defensa y bono de curación. En cuanto a las estadísticas secundarias, recomiendo defensa y recarga de energía. Pasando al rol de daño principal, recomiendo un conjunto de 4 piezas de retroceso del meteorito. Este conjunto se basa en la utilización de los escudos para mejorar el daño de los ataques normales y cargados, aumentando no solo el poder ofensivo de Noelle, sino también su resistencia, convirtiéndola en una muralla difícil de derribar. La estadística principal a tener en cuenta en tal caso es defensa. Para las estadísticas secundarias, utilicen defensa, recarga de energía, probabilidad crítica y daño crítico. Sea cual sea el rol que escojan, recuerden respetar como siempre las limitantes de estadísticas para cada tipo de artefacto. Si se deciden por el rol de daño principal, mi última recomendación es que intenten mantener un equilibrio entre la probabilidad crítica con el doble de daño crítico. Siendo más específico, consideren tener un mínimo de 25% de probabilidad crítica y a su vez el doble de daño crítico de ese porcentaje, es decir, 50%. Ahora, si su probabilidad crítica sigue aumentando conforme mejoran sus artefactos, sigan buscando tener el doble de porcentaje en la estadística de daño crítico como mínimo en relación a la probabilidad crítica. Ejemplificando, si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó a un total de 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100%. Si tienen 75% de probabilidad crítica, intenten conseguir 150% de daño crítico como mínimo. Todo lo anterior por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño general. Y así concluye nuestra guía de Noelle. Ella es de los pocos personajes que puede cumplir todo tipo de rol sin muchos problemas, pues sus habilidades, su sencillez y su resistencia la convierten en un personaje con mucha sinergia con casi todo tipo de equipo. Y sea cual sea su rol, el altruismo y bondad que refleja también en sus habilidades la convierten en una dura oponente que será difícil de derrotar hasta por los monstruos más pesados. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme una manita arriba y suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.